Bueno, egunon dan hori ostera be. Urteko musika eskolako azkenengo kontseiluari hasiera emango dutzagu. Eta, bueno, hasi baino lehenago, puntu bat gai zerrendan sartzeko proposamena dakargu. Lanpostuen balorazioaren ondorioz lanpostu zerrenda onartzea. Beraz, premiazkotasuna gai zerrendan puntu hau sartzeko bozkatu egin beharko genduke. Kontrako bozkarik? Ez. Abstentzioarik? Ez. Beraz, aho batez onartu egiten dugu gai zerrendan sartzea. Bale. Beraz, Josean, okerrez banago, justo galdezkeak baino lehenago sartuko genduke. Eta? Bai. Bale. Bueno. Lehenengo puntuari ekingo dutzagu, aurreko bileraren akta onestea, ez dugu ekarpenik jaso, beraz, ondo dagoala ulertzen dugu, eta aho batez be onartuko gendukez orain besterik ez balego. Ez dago, onartutzaten moten dugu aurreko batzarraren akta. Bueno, bigarren puntua izango litzateke, beken kontua emotea 2020-21 ikasturtean. Bueno, uste dut informazio apur bat joan jatzuela dagoeneko, baina esatekoa da, kurso honetan 100 eskari jaso duguzala, horretatik 85 emon izan dira, eta ezeskoak izan dira 15. Euren artean, arrazoiak dira, persona 2 ez direlako berton bizi, beste 2 ez dabelako beharrezko dokumentazioa ekartzen, beste 2 baldintza ekonomikoak gainditu egiten da bezalako, bat rendimiento akademiko eskasagaitik, eta gero 8 epeskanpo geratzen direlako. Beraz, horrek izango litzateke subentzioen edo beken emoitzak. Galderarik ez badago, aurrera joko genduke, 34. puntua, 20-21 ikasturteko itxaron zerrendi buruzko informazioa. Bueno, taula bat heldua zo deutzugu be emailez, zenbakiak egozanez ikusgarriago izan daiten, eta hor daukazue itxaron zerrenda zelan dagoan, zenbat instrumentu edo klase bakotzeko zenbat eskari dagozan guztira itxaron zerrendan, zenbat atenditu ahal izan diren, zenbat eskabide erantzun ahal izan dugu zen, eta gero 12 urte gogoratzen dozue, reglamentuak dino, 12 urte daroa zuzenean, ez daukazula jarraitzeko erarik, itxaron zerrendan ez bada, edo beste instrumentu bat hartuz, edo agrupazio batera joan da, edo eban alakoa. Eta, taula hau interpretatzeko gure badozue, Joseanek emongo duzko informazio apur bat gehiago zehatza, azalpenak emoteko, eta gero galderarik balego, erantzuteko. Egunon guztioi. Buenos días a todos. Simplemente voy a apuntaros alguna cosita que seguro que observáis en la tabla, y es que si comparáis la primera columna con la segunda, en alguno de los casos veis que las solicitudes que hemos tenido aparece como ninguna, o como 1 o como 3, y cuando aparecen solicitudes atendidas, el número es superior al de las solicitudes totales, ¿vale? Era bastante farragoso recoger toda la información que teníamos, y lo que sucede es que hay solicitudes que nos llegan de personas que solicitan esas especialidades como segunda o tercera opción. Entonces, la primera columna lo que refleja son las solicitudes que hemos tenido en primera opción, ¿eh? Entonces, por eso en algunos casos las solicitudes son superiores. Las solicitudes atendidas son superiores. Deciros también que, como os comenté en la reunión en la que os dábamos cuenta de la matriculación del curso,
Este año habíamos tenido menos prescripciones que otros años debido al tema de la pandemia, de COVID, y bueno, pues en algunas de las especialidades lo que es la lista de espera está agotada. En algunos de los casos hay alguna gente que todavía nos queda porque la oferta que le hemos hecho no la han aceptado porque el horario que les ofrecíamos no les convenía y siguen ahí en espera hasta que surja una nueva oportunidad. Las nuevas oportunidades estarán hasta el 31 de marzo, que es cuando vamos a dar casi por concluida la renovación de la matrícula para el curso 2021-2022 y tenemos que hacer ya el balance de las plazas que pueden quedarnos vacantes para ofertar en ese caso. Y sin más. Bai, Elorza jauna. Perdón, más que nada para ver si he entendido bien, no por otra cosa. Fijándome en estas columnas, siguiendo al final a los totales, veo solicitudes totales 231. Esto quiere decir que son 231 personas que han solicitado que están en lista de espera. Quiero decir... No, esas son solicitudes que hemos recibido. ¿Sí? Y de las cuales hemos atendido 175. En lista de espera tendremos el resto, más las que tenemos pendientes de aquellas que dedicamos un tiempo en la última reunión, entonces, a aquellas personas que estaban pendientes con las solicitudes porque llevaban más de 12 años cursando con nosotros. Entonces son 231 solicitudes generales para ingresar en la escuela de música. ¿O exactamente estos 231 qué son? A ber, dira, 231 lagun geratu ziran itxaron zerrendan epea eta ordutegi guztiak banandu ziranean. Eso es algo que... Baina, gero zer gertatzen da. Sí. Jendeak bajak egiten dauz, igual bostetan badauka biolin klasea eta bostetan jarri badutzi futbol entrenamenduak talka egiten dutzo ordutegietan eta erabakitzen dau musika iztea eta orduan itxaron zerrenda igaro egiten da. Son 231... Eta gero zer gertatzen da. Persona batzuek igual daukie lehenengo aukera moduan instrumento bat eta bigarren aukera moduan beste instrumento bat. Orduan, zer egiten da, behin dana ikusita, zaten jako, lehenengo instrumentoan, zure lehenengo aukeran ez daukazu lekurik, baina zure bigarren aukerarako bai. Vale. Eta orduan hor, egokitu egiten dira gauzak. Vale. Entonces son 231 personas que se habían quedado en lista de espera, de las cuales se atienden a 175 y luego, aparte de eso, dentro de estas 231 había 108 que llevaban más de 12 años y de esas 108 se han atendido a 49, ¿no es eso? O sea que los 231 es gente que estaba en lista de espera. Vale, sí, vale, entendido, gracias. ¿Y qué quiere decir al final? Itxon, uste gaio teknikoren bat edo ez dagoen? Segundo bat, Sí. Bai. Eta, bueno, dana dela taula hau bizirik dagoan taula bat da. Egunean aldatu daiteke. Vale?
Estoy de acuerdo. ¿Qué quiere decir lo de 4 años, 5 años, 6 años y 7 años? O sea, abajo del todo, antes de los totales. Umeak. Umei emoten jakezan. Niños, vale. Sí, vale. Gracias. Y estos, cuando ponen niños, es porque no tienen adscrito ningún instrumento, es una educación musical no instrumental. Sí, los alumnos de 4, 5, 6 años no acceden todavía a enseñanza instrumental. Vale. Solo tienen música y movimiento y una actividad de contacto con instrumento, que se hace a través de conciertos didácticos. ¿Algo parecido al solfeo? No. Nada que ver. No. Posteriormente, cuando van a hacer la matriculación y tienen que coger instrumento obligatorio, ahí vemos si hay más demanda de plazas de algún instrumento que oferta tenemos, es cuando procedemos al sorteo. No digo solfeo, si tenía algo que ver con el solfeo. ¿Con La qué? educación que reciben estos niños, los de 4, ¿Con qué 5, 6, sorteo? 7... Sí, para acceder... Sí, tiene que ver con la palabra solfeo. No sé si estaba Ah, bien. Parcatu, perdón, había entendido sorteo en vez de solfeo. Como vale. No tienen instrumento, pero De acuerdo. si lo que aprenden es solfeo o otra cosa. Tienen música y movimiento. Vale. Porque todavía con 4 años el solfeo exige lectura y con 4 años no saben leer música. Vale, bien. Vale. Borduan, galdera gehiagorik ez badago, puntu honegaz be, amaituko genduke. Beraz, hurrengo puntura joango ginateke, batzarraren hasieran sartu duguna. Lanpostuen balorazioaren ondorioz, lanpostuen zerrenda onartzea. Bueno, egia esan, prozesua intentsoa izan da, baina elkarlan handi bat egin dau erakundeak honetan be, eta horregaitik be, eskertuta zoriondu gora dut erakundea egindako lanagaitik. Azkenengo momentuan ekarri behar izan dugu gai hau, egia da, onartu egiten dugu, baina ezke azken txostena heltzerakoan diskrepantzia batzuk egozan, eta diskrepantzia horrek be, mesan de negoziazioan sindikatuekaz be, adostu behar zan. Beraz, behin adostuta egon danean, ekarri da gaia kontseilura. Beraz, galderarik badago, orain izango litzateke momentua, bestera bozketara pasatuko ginateke. Bai, Carolina, mesedez. Bueno, a nosotras sí es verdad que nos ha llamado la atención que a pesar de que queríamos de que se hablara de este tema, porque habíamos formulado preguntas en ese sentido, sí nos llamó la atención que llegara como con tantas prisas. Y pues en ese sentido, más que pregunta concreta, lo que quiero es compartir una serie de opiniones que nos han transmitido personas trabajadoras de la escuela municipal, más que todo pues para que nos deis la opinión o en el proceso de negociación que sucedió, ¿no?, con las cosas que aquí nos comentan, porque de nuevo encontramos que nos vuelven a hablar en la valoración de que ha habido bastantes prisas y que parte de la plantilla, porque no puedo decir, no sé la opinión de todas, pero sí sé la parte de una plantilla de algunos representantes de los trabajadores, nos han dicho que todos los datos y la información que se necesitaba para poder hacer este proceso pues se volvió a dar con poco tiempo de anticipación, donde tampoco se les dio bastante plazo para poderlo analizar con sus propios sindicatos. Tampoco nos comentan que el orden y la manera en que se planteaban las tareas en cada una de las sesiones no se acordaba con el reglamento. Insisto, que es lo que nos han transmitido, ya me gustaría saber vuestra opinión. Concretamente nos dicen que la llegada de los cuestionarios de cada puesto de trabajo al comité de valoración prácticamente se entregaba el mismo día que se tenía que empezar a hacer la valoración. Que lo mismo pasaba con el reajuste de los grados en los puestos donde se detectaba desequilibrio, que cuando se iba a hacer esa valoración no daba tiempo para que el comité lo revisara previamente
y que, en cierta manera, como los trabajadores no habían tenido acceso, lo que nos transmiten, al cuestionario en debido tiempo, pues no se pudo transmitir tampoco al comité efectivamente lo que sucedía. Entonces nos hablan mucho de que ha habido preocupación por las prisas y por el poco tiempo que se le dio a la plantilla. También vuelven a decir que el manual que se utilizó para hacer la valoración de puestos de trabajo, al igual que pasó en la Escuela de Música, no les parecía el adecuado porque no tenía en cuenta ciertas diferencias, ¿no?, que tenían en el trabajo de la Escuela de Música, y también se quejan de que no ha habido un acta donde queden reflejadas las adaptaciones que se pedían a ese manual para poder hacer la valoración de puestos de trabajo. Y bueno, por último, lo que nos transmiten en conclusión es que no les parece una valoración real, sino que ha sido otra vez impuesta por una razón parecida a la que hablábamos en el aula, en la Junta Rectora anterior, de que han habido prisas y que parecía que ya lo que se les traía no tenía posibilidad de cambios. O sea, insisto, transmitimos lo que nos han comentado y nos gustaría saber vuestra opinión. Bueno, denboraren inguruan, esateko da, musika eskolan, irakasleen eta liburuzainen postua baino ez dela baloratu behar, beraz, denbora nahikotxo egoan, ze beste guztiak dagoeneko baloratuta gozan. Gero, manualaren manuala egokia zan, ala esan egokia, aurreko kontseilloan esan dodan gauza bera esango dut, baina kontseillu diferentea danez, errepikatuko dut. Manual honek udaletxean 75 postu ez dotazio, postu inguru diferente baloratu dauzela, ingeniero batetik pasatuta, brigadatara pasatuta, arkitektoak, gizarte zerbitzutako teknikariak, jende aurreko personala, brigadak, turismoko informatzaileak, eta abar, postu diferente baloratu dauz, eta manuala egin barzana zan, erabili. Barriro be, balorazio hau, erakundeko langilek egindaben balorazio bat da. Beraz, hori be, balioan jarri behar da, langilek eurek egindako lan bat izan dela. Nik gaur egun oraindino ez dut jaso beste manual proposamenik. Ez dut jaso gaur egun. Joseanek uste dut ez dauela jaso berez. Beraz, egiten dozun komentarioaren arira, hori da daukadana erantzuteko, beste manualik ez dugula jaso, edo beste metodologiarik ez dugula jaso, edo. Beraz, beste ekarpenik ez danez egon, erabilidagigun hau, edo erabilidagigun metodologia hau, ez dagon, beraz, komiteak berak, lehenengo, sindikatuek onartu egiten dabe metodologia proposatutakoa, eta gero komiteak erabili egiten dau sindikatuek onartutako metodologia. Beraz, onartutakoa hori izan da. Besterik egon da, Carolina, edo... Por comentar, esto que queríamos presentar aquí en la Junta Rectora es una información que, según nos han dicho, se transmitió el 3 de diciembre en carta a la presidenta del Comité de Valoración de la Escuela de Música. O sea, es tal cual la carta, o sea, no es una cosa específica que me han enviado al Carrequinguecho o a... Es una carta que está firmada por representantes de los trabajadores de la Escuela de Música Andrés Isasi y que se remitió a la presidencia del comité. Entonces, por ello quería preguntar, porque la sensación que nos deja, o sea, escuchando las explicaciones y entendiendo que esta valoración de puestos de trabajo es necesaria y que queríamos que se diera en 2020, y aunque faltan pocos días, pues vamos a decir que con prisas o como sea, pero se está haciendo en 2020, pero sí nota la sensación de que hay parte de la plantilla, no puedo hablar por la totalidad, de que siente que tanto la negociación de este proceso en la Junta Rectora de la Aula de Música, como pasó en la anterior, se hizo como en una especie de encerrona.
O sea, es la sensación que nos queda, no estoy afirmando nada, pero es la sensación que nos queda. Y yo creo que cuando esa sensación está ahí, porque se ha repetido en las dos juntas rectoras, es algo a evaluar de cara a que los próximos procesos pues intentemos que no pase esto, porque claro, al final esto lo que termina es acarreando percepciones, como antes se hablaba de percepciones, entre la plantilla que pueden salir en otro momento, en la próxima valoración, o que pueden generar incomodidad, ¿no?, en el puesto de trabajo. Entonces, sí creo que podríamos tener un poquito más de cuidado para evitar que estas situaciones se vuelvan a dar y que si la plantilla ahora dice, bueno, mira, tengo la valoración de puestos de trabajo, pero prácticamente nos hemos sentido forzados a porque era esto o nada, pues que evaluemos por qué hay esa sensación, o en parte de la gente porque hay esa sensación, para que se aclare y no se vuelva a repetir, o que en la próxima vez pues se haga un poco distinto. Gracias. Vale, besterik badago? Vale, ez badago besterik, bozkaketara pasatuko ginateke. Kontrako botorik? Ez dago, abstentziorik? EH Bildu, Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos. Aldeko bozkak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskadiko Ezkerra Partido Sozialista. Vale. Orduan galdezketara pasatuko ginateke. Eta hemen daukagu Elkarrekin Podemosek egiten dauan galdera. Carolina, irakurriko duzu? Bueno, vamos a retirar una de las preguntas, que es la que tenía referencia a la valoración de puestos de trabajo. Las anteriores eran del mes pasado, que no hubo junta rectora, entonces procedemos. Igual algunas ya en el presupuesto, en el anteproyecto del presupuesto, creo que tenemos respuesta, pero bueno, por estar seguras, ¿no? Por una parte, ¿se te han previsto alternativas a la enseñanza presencial en caso de que esta no pudiera llevarse a cabo? ¿Se han dispuesto los medios necesarios para ellos? ¿Ha recibido el personal de la escuela formación para atender los requerimientos de las clases online? Y en caso negativo, ¿existe previsión para ello? Esa es la primera parte de la pregunta. Vale. Bueno, musika eskola, pandemia sasoian sartu ginenetik, apurkan dana egokitzen joan da, egokitzen eta hobetzen, ezta? Bueno, jakin dakizu moduan, justo martxoaren 12-13 inguruan klaseak bertan bera geratu ziran, eta gero ostabere hasi ziran behin aste santuko oporrak eskola baten gertatzen den ohiko lez, klaseak jaso ziran. Eta bueno, ja tarte guzti hau horrek geratu zen martxoaren amaiera eta aste santu guztia, hor egon zen egokitzapen bat, ja behin klaseak berreskuratzen zirenean, alzan einean egokituta egon alizateko. Eta bueno, kursoa alizan genduan, aurrera atara genduan, ja dagoeneko aurreko azterkaritza batzorde batzutan kontu mondogun moduan. Eta kurso barria asterakoan, hor egon da, denboraldi honetan, joan den kursoaren amaieran ikasitakoagaz, hor eduki dugu denbora bat egokitzapen gehiago egin alizateko, eta horretarako Karolinak bai ondo esan dagoen moduan, 21erako gastu batzuk daukaguz, inbertsio batzuk daukaguz aurre ikusita horrek gauzak hobetzen joateko, baina halan dabe aurten egin doguz egokitzapenak. Eta horretarako ikasgela guztietan webkamak jarri doguz, irakaslea, konfinamentu bat emongo balitz, irakaslea ikasgelan egon alizateko eta bere klase hori bideokonferentzia sistemaren batetik emon alizateko. Plataforma batzuk erabili dira preferente moduan, baina euren guztien artean, irakaslea eta ikaslearen artean adosteko aukera dago, bate erabili edo bestea, norberari ondoen datorkona erabili dagian. Irakaslegoa formakuntzan egon da, euren artean ikasten zelan erabili plataforma honek eta gero beste artxiboak, partiturak eta
partekatzeko beste aplikazio batzuk be jarri dira, ze egia da, batzutan partiturak irakasle taukiez, eta partiturak digitalizatuta daukaguz, eta partekatzeko sistemak be erabili doguz, etxetik emon behar badira klaseak, digitalizazio hori emon daiken, ezta? Eta informatika arloagaz, lanean gagoz, horrek gauzak apurkan, teleklase honek edo dana dalakoak, hobetzen joateko eta sistemak egokitzen eta hobetzen joateko. Eta ez dakit zeo zara iztu da, Josean, azaltzen? No, la concepción es un poco global, con lo que os explicaba Irantzu. En principio, partíamos de la experiencia de la finalización del curso anterior, veíamos que teníamos necesidad de dotar de webcams a las aulas, dotamos a todas las aulas de Algorta y Las Arenas. Al mismo tiempo teníamos que uniformizar el sistema de videoconferencia con el que comunicarnos con los alumnos. Pedimos el asesoramiento del Departamento de Informática. Nos asesoraron, nos recomendaban utilizar Jitsi, que además está en el menú de aplicaciones. Teníamos práctica con Jitsi por el desarrollo a finales del curso pasado del modelo de aula virtual de música con el que estábamos trabajando ya con los alumnos de lenguaje musical, pero como ha dicho Irantzu, hemos dejado abierta tanto la opción de trabajar con Zoom o con Skype en función de las herramientas que puedan disponer las familias en casa. Bien, es verdad, también sabéis que la enseñanza no ha sido confinada, pero sí que en aquellos casos en los que hemos tenido alumnado con PCRs negativas o algunos PCR positivos que podían recibir las clases online, se las hemos ofertado y hemos dado una buena parte de ellas. Seguimos profundizando en esas herramientas. Como decía Irantzu, hemos establecido una especie de nube, por decirlo así, vinculada al servidor municipal, a través del cual creamos links directos para compartir material educativo con nuestros alumnos, vídeos, partituras, todo tipo de material. Y estamos ahora siguiendo trabajando con el Departamento de Informática para desarrollar bajo la plataforma Moodle, porque creemos que es más segura, porque los datos se quedarán en el propio ayuntamiento y no estarán en algún servidor que no está aquí, me refiero concretamente a Google, pues alguna herramienta tipo la que hay en Google, que es la de Classroom. Y estamos desarrollando, tenemos una propuesta ya hecha que ha caído bien, está en periodo de prueba entre informática y un grupo de personas de la propia Música Escuela que la están poniendo en marcha. De todo esto se está dando información, ¿cómo se dice?, puntual a la propia plantilla, y cuando tengamos eso pondremos en marcha ya con algunos alumnos y seguiremos esto con la modernización de la tecnológica en la Escuela de Música. En el segundo trimestre hablaremos cosas posiblemente de facilitar más procesos de matriculación y otro tipo de cuestiones que tengan que ver con la propia administración digital, porque todo esto está dirigido a la parte de la enseñanza. Muchas gracias por la información. Bueno, la segunda pregunta que tengo tiene más que ver con si tenemos, me da la sensación que ya estáis haciendo un análisis de esa parte, pero si en la escuela se está gestionando la posible falta de medios electrónicos e informáticos por parte del alumnado. O sea, no hablo de la escuela, que veo que es en donde estamos poniendo el énfasis, sino el alumnado que en una medida de confinamiento o que desde casa tenga que cancelarse las clases, si cuenta con el ordenador o la tablet o, bueno, el equipo para poder seguir con la clase, si tenemos algo pensado en ese sentido. Bueno, a final del curso pasado detectamos algunos alumnos que parecía que tenían, bueno, que tenían un problema de brecha digital. Cuando comenzó el curso escolar, a todas las familias previo se les envió el plan de contingencia de la escuela, en el cual, ya sabéis que el plan de contingencia está publicado también en la web y es asequible a todo el mundo, en el cual se indica cómo vamos a trabajar en situación de si en algún momento tenemos que volver a tener un confinamiento similar al que tuvimos en marzo. Esa información se trasladó directamente a las familias a través de una información directa, se reforzó con las reuniones que tuvieron los profesores con
los padres al principio del curso y en ella manifestábamos claramente que en situación de vuelta a confinamiento actuaríamos de manera online y que la educación online sería equivalente a todos los efectos a la enseñanza presencial. Entonces, de allí no hemos recibido ninguna solicitud ni ninguna petición por parte de las familias en línea de que no pudieran continuar con nosotros la enseñanza. ¿Qué tenemos previsto? Como para entonces nosotros ya teníamos avanzada y publicada las subvenciones a familias para este curso escolar, para el curso que viene vamos a estudiar la posibilidad de que en esa línea de subvenciones podamos incorporar también un apoyo al tema de material escolar. Pero ya os digo, hasta ahora no hemos recibido ninguna indicación que nos diga que no pudieran continuar. Y bueno, esperamos en el ámbito de trabajo que estamos haciendo nosotros la Música Escola de Getxo, sino también el resto de las músicascolas que están por lo menos asociadas a Euskal Herriko Música Escola en el Cartea y que tenemos una vinculación o una relación muy directa con el propio Departamento de Educación, pues en principio la información que tenemos a finales del primer trimestre del curso, creo que tuvimos reunión del Consejo Asesor la segunda semana de diciembre, la viceconsejera sí nos trasladó que en principio no hay intención, que sería de confinar el sistema escolar. Entonces, bueno, vamos a ver si sería la mejor noticia. Y la otra, pues bueno, si volviésemos al confinamiento y surgiera alguna cuestión relacionada con la que tú comentas, Carolina, pues abordaríamos a ver cómo podemos echar una mano. Para mí, lo ideal sería entender las escuelas de música dentro del propio movimiento, del propio planteamiento general educativo del Departamento de Educación y que no hubiese que duplicar recursos por parte de las familias. Es decir, si en la enseñanza general se dota de elementos de ayuda a las familias, o apoyo de un portátil o lo que sea, que ese portátil esté preparado también para el resto de enseñanzas que son especiales o especializadas, como la nuestra, con el objeto de optimizar los recursos no solo de Getxo, sino de toda la comunidad. Gracias por las explicaciones. La última pregunta la retiramos porque ya se abordó en la anterior Junta Rectora sobre el presupuesto. Geratzen jatzu ez, se ha reforzado la limpieza en la escuela de música. Ah, vale. Había una partida muy clara que había subido, entonces entendemos que está ahí. Bai, Salvo que nos digáis lo contrario, ez, ¿no? bai, horregaitik. Eta ganera oso garbiketa espezializatua, ze musika eskolan ez da eraikin bat garbitzea, baizik eta elementu oso bereziak higienizatzea. Eta izatez, askotan edozein gel bategaz garbitu gainkean gauza bat, musika eskolan ezin da garbitu, instrumentua bera zapustuko litzatekelako. Beraz, oso garbiketa espezializatua dauka. Bai, horretarako lan handia egin dabe bertoko langilek. Bale, galdezkeakaz idatziz jasotakoak amaitutzat emongo genduk ez behintzat, ez dakit ahoskorik ezer gehiago egongo litzateken. Bai, Mikel, mesedez. Bueno, galdera baino, nahi dute aurreko errepetaren inguruan eta lanpostuen balorazioan hitz egin da, baina ez nekien non sartu hau esan nahi duana. Azkenean, entzun dugu gaur artezkari batzorde guztietan, errepetaren inguruan, presaka zibili garela, ibili zaretela. Entzun dugu informazioa jaso dugu kanpotik, zueri informazioa jaso dugu ere bai, hemen bertitu dira hainbat iritzi eta horrela. Eta besterik gabe, bueno, esatea da, eskertuko genukela horrelako gaietan, denok baginekien balorazioa sartuko saiatzen zeundetela balorazioen sartzea egitea urtean 2020an, eskertzeko da esfortzu hori, baina ondo legoke denok daki off the record hitz egin da geneukan honen gaina zeundetela lanean eta horrela, gu bagenekien zeo zertzegoela mugimendua, ez dugu aurretikako balorazioa jaso,
eta bai jaso dugu langileen balorazio batzuk edo iritziak eta horrela, hemen beste gauzak esan dira, eta eskertuko genuke horren inguruko, prozesuaren inguruko informazioa aurretikan jasoko bagenu, hartara gaur horrelako egoerak agian ez dirateke sortuko. Azkenean transparentzia eskatzen da bai alde guztietatik, eta hori besterik ez da transparentzia lana, ez dakit aktak egon balira edo jasotzea ondo legokela, inork ezer berezik esan ez esan, edo ez adostasunik, ez ulertzerik egon ez daitezen, besterik gabe hori izan. Ados. Bueno, dana dela, espediente guztia, behin onartutakoan, kontsultatu zeinkio, inondiko arazo barik, egia da, esan dozuzan gauza batzuk be, baina, bueno, zuk ondo esan dozunez, eta nire partetik be, eskartzekoa da, onartu izana, itzelesko alegina eta esfortzua egin dugula danon artean, proiektu honek edo prozesu honek aurrera egin dagian, eta hori be, zuen jarrera hori be, eskartu egiten dut. Eskerrik asko. Bale, orduan, zati honegaz, amaitutzat emongo genduke, baina herritar baten galdera daukagu. Bueno, herritar batena, ikasle batena. Bale? Eta, bueno, itxonen, papela aurkitu behar dut, zain bat daukadaz gaur. Bueno, herritar honeri erantzuteko, lehenengo eta behin, esan behar dugu, eskolak eskari hau irailean jaso dauala, eta horregaitik gauza batzuk igual agian, kontestuz kanpo egongo dela ja kronologia mailari begiratuta, ezta? Eta, bueno, nik hemen alegin bat egingo dut Andra honeri erantzuteko, eta, bueno, berak erderaz galdetzen dagoan ez, eta agian ikusten badago be, nik be, ikasle honeri erderaz erantzungo deutzat, hobeto ulertu dagian. Vale. Bueno, como venía diciendo, que no hemos podido tratar anteriormente, pues al no poder ser incluida en la reunión de Consejo Rector, ya que hasta ahora no ha habido un ordinario, el anterior fue un extraordinario exclusivo de presupuestos. ¿Vale? Es el caso de una alumna que llevaba cursando más de 12 años en la especialidad de piano y que manifiesta su queja por la imposibilidad de poder continuar estos estudios, cuestionando el proceder de la escuela en la aprobación del reglamento de régimen interno de 2018 y la aplicación específica del artículo que regula el tiempo máximo de presencia en especialidad. Bueno, dice, la escuela lleva tiempo detectando, la respuesta sería, la escuela lleva detectando el bloqueo en la entrada de determinadas especialidades de instrumentales porque no se generaban vacantes, con alumnos y alumnas que permanecían muchos años en nuestra escuela. Esta cuestión, advertida por la dirección del centro hacía varios años, fue trasladada al equipo directivo y a los responsables de los departamentos didácticos al menos desde el año 2016, solicitando aportaciones para buscar la salida menos traumática para este alumnado. Favorecida la participación del profesorado y que estos mismos compartiesen, comentasen con el alumnado o familias a través de las tutorías que el profesorado puede realizar, trabajado con los representantes de los trabajadores y comentado con los partidos políticos, en el año 2017 comienza el proceso de articulación del propio reglamento de la escuela. Presentado el borrador y aplazada su aprobación a una prórroga en periodo estival a petición de los representantes de los trabajadores de la escuela, procedió a presentarse al Consejo Rector en reunión ordinaria del 23 de octubre del 18. Una vez aprobado, se remitió a publicación en el boletín, quien lo publicó el 4 de diciembre.
Vale, por razones que desconoce, comenta su no aplicación en el curso 19-20. Bueno, pues para responder por qué no se aplicó en el 19-20, pues conocedores de la presión que se estaba realizando por parte del alumnado y con objetivo de que se empezase a conocer mejor el reglamento para generar pues, esos cauces de normalización, se decide aplazar este punto de la puesta en vigor del reglamento al curso siguiente, es decir, al 19-20. Se extiende el argumento comentando que se ha infringido el derecho de la información y participación de los alumnos y alumnas en las decisiones que les afectan, incumpliendo el decreto 201/2008 del 2 de diciembre sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros no universitarios del País Vasco. Se menciona la inexistencia de delegados de curso o asociaciones de padres que pueden participar de la vida del centro, estimando que la dirección del centro se lleva adelante con la complicidad del director con el consejo rector. Bueno, pues para responder a esta parte, la Escuela de Música no es un centro no universitario bajo el amparo del Departamento de Educación del Gobierno vasco. Es un organismo autónomo local cuya regulación viene determinada por la Ley de Instituciones Locales de Euskadi y las potestades que dispone el propio ayuntamiento para regular los diferentes servicios que presta a sus vecinos y vecinas. Como organismo cuya función principal es la difusión de la cultura a través de la enseñanza musical, el ayuntamiento establece a través de los estatutos la organización y funcionamiento básico del organismo autónomo, funcionamiento y organización que luego se precisa en el RRI, en el Reglamento de Régimen Interno. La regulación que el Gobierno vasco realiza en las escuelas de música como centros de enseñanza no reglada se recoge en el decreto 289/92 del 27 de octubre sobre creación y funcionamiento de las escuelas de música en Euskadi. El Consejo Rector actualiza los estatutos de la escuela a principios del 19, incluyendo un apartado en el que regula la participación de la ciudadanía en los organismos autónomos. La escuela ha regulado también los canales de participación de las familias en su reglamento, precisamente en el 25, donde se recoge participación de usuarios. La Escuela de Música quiere que el trabajo en clave de participación externa forme parte de la cultura de su organización. Como centro de enseñanza y por la importancia que tiene el diálogo y contacto con las familias por su importancia en el desarrollo integral del alumnado. Como promotor y facilitador de actividades artísticas que permiten avanzar en la concepción de un ciudadano consumidor y también productor de experiencias artísticas. Como organización preocupada por perfeccionar continuamente, necesitando del diálogo con la ciudadanía para detectar áreas de mejora. Los elementos que la escuela dispone para desarrollar esta participación son las tutorías con las familias, entrevistas de las familias con la administración y órganos directivos de la escuela, encuestas de satisfacción a los usuarios y usuarias, seguimiento de la carta de servicios de la escuela en la que se explicitan los compromisos que adquirimos con los usuarios, seguimiento del programa Avisos, Quejas y Sugerencias, elaboración y comunicación de la información de la normativa, actividades, etcétera, de la escuela para los usuarios y usuarias. Recepción y respuesta de las solicitudes o sugerencias recibidas por cualquier otro escrito o telemático. La creación de foros de participación que pudieran formarse de forma puntual o con otro tipo de periodicidad. Dada la tipología de la oferta educativa y de los usuarios y usuarias que acceden al centro, entiendo que las propuestas que se recogen en este artículo son más eficaces en cuanto a garantizar la atención de las inquietudes de los usuarios y usuarias. Ejemplo de ello son las acciones de mejora que la escuela lleva adelante derivadas de las encuestas que realiza a los usuarios. En segundo lugar, se cuestiona el funcionamiento del centro en el momento de la primera oleada de pandemia. Cambia de tema, pasa de los 12 años a ya la pandemia. Vale, del 13 al 6 de marzo, al 16 de marzo, funcionamiento habitual de la escuela, cumpliendo con su calendario escolar y con la cobertura mediante sistemas de guardias ante ausencias puntuales de profesorado. En el mes de marzo se interrumpen las clases el día 12 y no se les gira el recibo y se informa al alumnado de la situación en la que nos encontramos. El profesorado comienza a ponerse en contacto con el alumnado para empezar a atender al alumnado mediante diferentes alternativas.
vídeos grabados, conversaciones personales, atención mediante WhatsApp, primeras pruebas de clase mediante videoconferencia. Y empiezan ya las primeras clases de videoconferencia. Las clases se reanudan tras las vacaciones de Semana Santa, que se inician el lunes 6 de abril, finalizando el viernes 17. Se reanudan las clases el 20 de abril, ciñéndose a las asignaturas que pueden impartirse, todas menos las correspondientes a la práctica de música conjunto. A esta persona se le imparte clases de agrupación de cámara. Tampoco se le va a girar esta asignatura en el recibo. Se les informa mediante correo electrónico. Respecto a su consideración sobre si se ha perdido el curso académicamente, la escuela procede a evaluar el curso en función de los criterios marcados por el Departamento de Educación para esta situación. Criterios que damos traslado a las familias y que se publican también en la página web municipal. Esta persona escribe este documento antes de la finalización del curso 19-20, pero lo entrega una vez iniciado el curso 20-21, con lo que algunos de los comentarios que realiza se entienden que ya están un poco descontextualizados en el momento de prestar el escrito, lo que comentábamos antes, que nosotros lo recibimos en septiembre. Actualmente se encuentra matriculada en agrupación de cámara, cumpliendo con el compromiso que manifestamos verbalmente y por escrito con los alumnos y alumnas que llevaban 12 años o más con nosotros, permaneciendo en lista de espera en piano por si pudiera generarse alguna vacante. La situación de la lista de espera la hemos explicado en uno de los puntos anteriores del orden del día. A las preguntas que nos hace esta alumna sobre el número de plazas en piano para el curso 2021 son: las plazas ofertadas de piano han sido 37, distribuidas de la siguiente manera: 21 solicitudes de piano del alumnado que acceda a enseñanza instrumental por primera vez, 10 plazas de piano para nuevas admisiones. Por motivo de excepcionalidad del año COVID, 6 plazas para el alumnado que cumple 12 años en el curso 19-20. En lista de espera de alumnado nuevo cuyas solicitudes han entregado fuera de plazo hay 10 personas. La lista de solicitudes de alumnado nuevo en piano entregadas en plazo está agotada. Alumnado de más de 12 años de especialidad de piano con solicitud en plazo de matriculación con matrícula de agrupación de cámara en vigor, 5 personas, de las cuales esta alumna ocupa el segundo lugar. A medida que se vayan produciendo vacantes, se ofertarán en primer lugar por las solicitudes entregadas en plazo. Y con esto daríamos respuesta a las preguntas que nos hace esta alumna. ¿Vale? Y bueno, solamente comentar, para zanjar este tema ya está zanjado, pero en el consejo anterior, en el de los presupuestos, no me acuerdo si fue por parte del Elkarrekin Podemos o EH Bildu, se nos hizo una apreciación sobre, a la hora de presentar el presupuesto, en la parte de la que aparecía la RPT, aparecían los nombres y apellidos de las personas que ocupaban eso. Cierto, lo hemos corregido, fue un error al dar, o sea, todo el archivo es un mismo Excel y no se dio ocultar columna, entonces quedó publicado, pero ya lo hemos corregido, con lo cual en el documento que sea público ya será sin nombres. Más. Vale, besterik ez badago, amaitutzat emoten dugu eta urte barri on. Eskerrik asko.